Hola, sean ustedes bienvenidos a su nuevo video podcast en conversación con Josie y Ju, en donde hablaremos sobre las diferencias culturales, sociales y económicas entre Ecuador y los Estados Unidos, desde la perspectiva de dos ecuatorianas con experiencia en el tema. También comentaremos sobre noticias relevantes entre Ecuador y los Estados Unidos para mantenernos informados. Mi nombre es Jocelyn, más conocida como Josie Oz. Soy ingeniera en computación, tecnóloga en comunicación social con mención en relaciones públicas. Me encanta viajar y me apasionan muchísimo las redes sociales. Hola, yo soy Julie, me pueden decir Ju. Vivo en Nueva York hace 6 años y me encanta también conocer sobre otras culturas y probar nueva comida. Muy bien, correcto. Muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la cultura y las tradiciones. Pero antes de introducir este tema, tenemos que tener en claro qué es la cultura. Según la RAE, la Real Academia Española, es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, Ju. Cuéntanos, ¿qué fue lo primero que te impactó al llegar a los Estados Unidos? Bueno, creo que muchas personas dicen lo mismo y lo primero que me impactó a mí al llegar a Nueva York específicamente es ver a personas de diferentes países, decir de diferentes etnias y escuchar también, escucharlos hablar en su idioma nativo. Eso me impactó mucho, también me gustó, obviamente, me pareció muy interesante y me emocioné al inicio por eso. Y la segunda cosa que también me impactó, pero eso ya fue después de un mes más o menos, cuando ya empecé a trabajar, es que aquí cuando saludan dicen mucho ¿cómo estás? Como un saludo. Si bien es cierto, los latinos también usamos el ¿cómo estás? Generalmente solo usamos el buenos días, el buenas tardes o el buenas noches y a veces no usamos tanto el cómo estás, a menos que de verdad queramos pedir algo o realmente preguntar cómo estás, ¿verdad? Pero no, aquí el cómo estás es un hola y no necesariamente quieren saber cómo estás. Y eso me impactó un poco al inicio, de forma no negativa, pero sí como un impacto un poco que no lo podía entender, que no me costó un poco acostumbrarme. Y sí, esos fueron los dos, digamos, como choques culturales. El primero que ya les dije me pareció bueno y el segundo fue no necesariamente que negativo, pero sí algo que me tomó un poquito de tiempo. Y bueno, pero tú, Jocelyn, cuando viniste, ¿qué fue lo primero que te impactó? Mira, primero que con lo que me acabas de decir, me acabas de volar la cabeza porque siempre pues me preguntaban, How are you? Yo siempre trataba de continuar la conversación, pero a veces sí notaba que era como un How are you seco y se iba. Entonces yo dije, bueno. Sí, sí. Pero también suelen preguntarte de distintas formas, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que más me impactó cuando yo llegué a los Estados Unidos, que fue más o menos en el año 2019? Fue el tema de los tips, las propinas. Entonces yo en ese tiempo sí que en Ecuador se hacen o se dan propinas, pero no es que hay un porcentaje que tienes que darle o algo, sino es como más tu voluntad, una cosa así. Yo allá no sabía que el tema de las propinas es como algo reglamentario y que tienen de hecho porcentajes muchas veces, que tienes que dar el 18%, no sé cuánto es el porcentaje que tienen que dar actualmente, pero sí recuerdo que tuve la experiencia de ir con varios amigos del trabajo, todos latinos, y creo, me atrevería a decir que la mayoría ecuatorianos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fuimos a un restaurante, fue una mesa súper larga, como de 20 personas, y yo no sabía en ese tiempo el tema de las propinas, no sabía que hay que dar un porcentaje y no sabía que se tenía que dejar eso. Entonces yo recuerdo que a mí estas personas se tenían que ir antes y me dejaron el dinero, y yo como buena samaritana dije, ay, sí, no te preocupes, yo me encargo de pagártelo. ¿Cuánto era tu plato? Sí, era tanto, y me dejaban medidito ahí.
medido. Entonces ya, pues cuando ya llegó el momento de pagar, yo tenía la mayoría del dinero de las personas que ya se habían ido y obviamente pues mi plato que tenía que cubrirlo. Y cuando yo estaba pagando, el tipo me dice que sobre las propinas. Y yo no sabía qué decirle, porque yo dije, ya, ¿cuánto se supone que son las propinas? Y era un porcentaje alto. Entonces yo recuerdo en ese tiempo no tenía contemplado dar propina. Esta otra gente que estuvo allí tampoco me dejó contemplado para el tema de las propinas. Entonces yo no le pude dar nada. Pero si hubiera tenido, obviamente se lo hubiera dado, pero yo no tenía. Entonces a mí me chocaba un poco eso porque yo no entendía cómo y cuándo y dónde y nada. Entonces recuerdo que esa persona, que era el mesero, estaba sumamente enojado con nosotros. Recuerdo que hasta me trató mal, pero yo me hice la loca. Yo me hice la que no entendía nada, pero es que ya no podía hacer más porque ya se me salió de las manos. Obviamente no fue una experiencia bonita, pero para las personas que van a Estados Unidos, pues saber que tienen que dar propinas y que es básicamente como parte de la cultura de ellos dar propinas. Sí, Entonces, no es sé, cierto, no sé aquí cuál es el porcentaje, no sé si tú sepas o cambia por estado. la verdad que no sé si cambiará por estado, pero aquí el mínimo es dependiendo del local. Hay locales que se establecen un mínimo de 18, hay locales que te establecen un mínimo de 15 y hay locales que te establecen un mínimo de 20. Entonces ya depende. Aquí sí es cierto que la cultura de dar propina es muy, está más enraigada, pero también últimamente ha tenido algunas, ¿cómo se dice? Algunas oposiciones o decir comentarios como negativos, pero necesariamente a los meseros de restaurantes, sino porque desde que ha surgido todo esto de los pagos por por tarjetas con tu celular o cosas así, que los negocios ahora tienen tabletas y tú solo haces el touch con tu celular o tu tarjeta. No sé por qué, pero cuando yo llegué en el 2019 también, tampoco no había eso todavía de que en todos los lugares te pedían propina, no era así. Pero ahora, creo que esto fue más o menos después de la pandemia, por ahí 2021, que incluso lugares como Starbucks empezaron a pedir propina cuando antes creo que no era así. Entonces, eso es lo que últimamente he recibido comentarios negativos que dicen que no debería ser así porque antes no se pedía, o sea, antes ellos como que no pedían, simplemente sí había siempre ahí como una pequeña cosita que si alguien quería dejar una propina, bueno, pero ahora la gente se siente como un poco obligada cada vez que ve la pregunta cuando vas a pagar que si quieres dejar la propina. Y como no son restaurantes en sí, sino son lugares donde tú es para llevar normalmente, ¿no? Entonces, sí la gente a veces se ha quejado, ha habido incluso debates sobre esto en redes sociales, aquí en los Estados Unidos, bueno, aquí en Nueva York. Y yo la verdad es Claro, que, ¿qué pasó? no, Solo una dime. cosita rápida, antes de que se me olvide. Yo me vi un episodio de Los Simpsons en donde hablan sobre el tema de las propinas. Y el pobre Homero acabó, creo que gastándose toda su plata solo dando propinas. Y hubo a una persona que al final él le pone, creo que $10. O $1 creo que le pone de propina, porque creo que ya no tenía más, pero le pone $1. Ok, le pone. Y entonces la chica sale y le dice, oh, gracias, estimado hombre bondadoso que me ha dejado $10.000 de propina. Ya. Y entonces Homero se queda como que 10.000. Y Marge le decía, Homero, dile que no tenemos 10.000, dile, aclárale. Pero como todo el mundo se reunió ahí, sentía la presión social y nunca le pudo decir que no eran 10.000, eran menos. Claro, sí, a eso vamos que aquí también hubo mucha gente que sentía esa presión y entonces daban la propina, pero últimamente, como dije, también hubo la gente que decía
que no es necesario dejar la propina. Y yo la verdad también siempre me he sentido obligada, siempre he sido de estas personas que se sienten obligadas también por presión social. Entonces generalmente dejo propina aunque sea, aunque vaya a comprar un café, pero últimamente ya no. Aunque es dependiendo, la verdad. Si solo compro una cosa, no dejo nada. Y si compro varias, pues puede ser. Pero sí, así es el tema del tip aquí. Y en los restaurantes sí es como más enraigado y los meseros hasta se sienten con el derecho de, si no les dejas la propina mínima, puede ser que tú les dejes propina, pero si no es el mínimo, imaginémonos que el mínimo es 20 y tú les quieres dejar el 15 y dejas el 15, el mesero va a venir a preguntarte por qué. Te va a decir por qué no le estás dejando el 20. A mí me ha pasado y no es porque no quiera dejar el 20, a veces es porque calculo mal y así se me pasa, así. Se me pasa y luego vienen y me preguntan y yo digo, oh no, no, que fue un error y les doy el resto. ¿Cómo es posible? Sí, 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 así es aquí. eso también me recuerda que en un restaurante también alguien le dejó una propina. Sí, eran americanos. Yo estaba con unos amigos americanos y también creo que no dejaron toda la propina y le fueron a preguntar que por qué no había dejado el mínimo o algo así. Y en mi cabeza era como, no lo puedo entender, ¿por qué preguntas esto? O sea, no sé, no se entiende. Sí, pero hay algo que también quiero que la gente, se va a tratar de resumirlo, que entienda por qué existe esto de la propina aquí. Y es porque normalmente los trabajadores de restaurantes, los meseros, su salario no es muy alto. Porque los propios dueños ya están contando con que ellos van a recibir propina. Entonces, es por eso que también hay este debate, no solo social, sino también con las personas que regulan los salarios mínimos para que aquí en Estados Unidos, si bien es cierto, para cada estado existen salarios mínimos, ¿verdad? Eh, cada empresa puede marcar también salarios mínimos o cada sector, dependiendo de las actividades, ¿no? Dependiendo de la profesión, dependiendo de todo eso. Entonces, normalmente los trabajadores de restaurantes sí no son bien pagados, especialmente los meseros. Entonces, por eso es que se les deja la propina, para compensar eso. Pero adicional, como dije, últimamente ha habido este debate en donde las personas, o sea, los consumidores en redes sociales han manifestado que prefieren que a lo mejor la comida cueste un poco más en general para que esta persona reciba un salario apropiado y el tema de las propinas ya no sea tanta obligación en ese sentido. Aparte que normalmente se supone que la propina no es directamente para la persona que recibe, sino que va a un banco para que al final del día se reparta en todo el staff no sé si es el staff del turno, ahí sí yo no sé porque no he trabajado en un restaurante, pero eso es lo que me han comentado, que siempre la propina se reparte entre todos. Ujú. Claro, eso también. Bueno, yo sí pude trabajar en restaurantes en el tiempo en que lo hice. En mi caso, este restaurante no te permitían recibir propinas, pero si por algún motivo ya te lo daban, era como ya para ti, pero no era algo obligatorio, porque ellos ya tenían contemplado un rubro para pagarle a cada persona. Pero sí me enteré de otras personas que trabajaban en otros restaurantes en esta Main Street de este pueblo de Breckenridge y sí, a ellos le hacían esto, ¿no? De que todo el mundo tenía que, obviamente, como que decir o entregar las propinas y luego se repartían en partes iguales para todas las personas que trabajaban. Y también tuve la oportunidad de conocer a otros chicos en donde la propina era individual. Obviamente el dinero que te daban para ti era tuyo y ahí quedaba. Igual, sin embargo, es un poco, parece un poco injusto si te pones a pensar en contar con las propinas de las demás personas porque tú no sabes si todas las personas te van a dejar propinas. Eso es un caso ideal, que tal vez no suceda siempre. Entonces, ya ahora por la presión social, porque la gente sabe que tiene que dejar propinas, bueno, lo deja. Ahora entiendo el pobre hombre mesero que estaba reclamando. Pero bueno, tuvo que haber estado muy enojado
Si es que alguna vez aprendes a hablar español y me estás viendo, lo siento. No, mentira. Pero bueno, ya. Sí, sí, sí. O sea, sí me dio mucha pena con el señor, fuera de joda o de todo lo demás. Bueno, ahora ya hemos hablado un poco de este tema de los tips y en sí lo que nos ha impactado, pero ahora vamos a pasarnos a otro ámbito que son las tradiciones. Entonces, en cuanto a las tradiciones, aquí tenemos fechas que son muy importantes y que por lo general se conmemoran en cada país. En Ecuador tenemos al 24 de mayo, que viene a ser la batalla del Pichincha y es nuestro Día de la Independencia. Entonces, esta es una de las fechas más importantes aquí, mientras que en Estados Unidos es el 4 de julio. Entonces, tengo entendido que también allá hacen una celebración patriótica, pero como tal yo no tengo idea de cómo se vive. Entonces, sí me gustaría, Ju, que me dijeras, cómo tú has vivido, porque como tú has tenido la oportunidad de estar en ambos países y estar en esas fechas, entonces, yo quería saber si tú habías notado alguna diferencia o similitud entre las celebraciones, o tal vez a quién consideras que es un poco más patriótico o que tiene más arraigado el tema cívico con su país y de sentirse, no sé, orgulloso de todo lo que pasó y lo que se consiguió y demás. Bueno, de acuerdo a mi perspectiva, yo creo que en Ecuador el 24 de mayo, donde se celebra la batalla de Pichincha, y luego, por ejemplo, el 10 de agosto, que es el primer grito de independencia, creo que de acuerdo a cómo yo lo viví en Guayaquil, yo nunca sentí que los ciudadanos como que estuviéramos realmente conscientes del significado de eso. Quizás sí, pero no significaba mucho. La verdad que así es como yo lo sentí y también es como yo incluso lo sentía cuando vivía allá. Pero desde que vivo acá, tampoco no he notado una gran diferencia. Lo que he notado es que sí es más, la celebración es más eufórica, parecida un poco, por ejemplo, cuando en Guayaquil se celebra también la fundación o la independencia, que hay muchos eventos y que también hay los fuegos artificiales. Bueno, aquí el 4 de julio es también con fuegos artificiales, hay un desfile, hay un show y y bueno, en general, es un holiday que es nacional y es muy celebrado en diferentes partes, pero aquí específicamente en Nueva York vienen, como cae en el verano, hay muchos turistas y eso hace que partes importantes de la ciudad se decoren y que también normalmente, como hay este evento de fuegos artificiales y desfile y presentación de artistas, eh, se incentiva mucho a que la gente también decore o que se vista con colores alusivos a la bandera. Y bueno, eso es lo que yo he notado principalmente, que la gente sí se emociona mucho en ese sentido de celebrar, de esperar los fuegos artificiales y como ya digo, cae en el verano, que es una época muy buena para estar al aire libre, la gente aprovecha mucho eso. Y adicional a eso, la verdad que no creo que sí, la gente se siente aquí como orgullosa de estar en este país. Ahora, ¿cómo se va a vivir este año? No lo sé, porque las cosas han cambiado muy rápido este año, desde la nueva posesión del nuevo presidente. No sé cómo se irá a vivir este año, espero que igual la gente no pierda eso de celebrar. Porque yo que ahora tuve la oportunidad de conocer un poco más de la historia de Estados Unidos, sí me parece algo de celebrar. Y creo que de todos los países en general, que toda América, porque al final y al cabo todos los países fuimos colonias y pudimos salir de eso. Entonces sí creo que es algo de celebrar, ¿no? Ahora, no creo que el sentimiento patriótico esté tan enraigado. Quizás a lo mejor estoy equivocada, pero esa es mi percepción.
Claro, entonces bueno, así es como lo has vivido y me parece súper interesante. Yo por ahí tengo como un leve recuerdo de una conmemoración cuando estaba trabajando en The Maggie's Restaurant en Colorado, pero sí recuerdo que por lo general sí decoran todo el restaurante y todo el mundo está como muy feliz por la fecha que se está celebrando. Entonces, bueno, sí he notado eso. Pero bueno, también tenemos otras celebraciones, como por ejemplo la Semana Santa. Aquí en Ecuador, obviamente la Semana Santa es como una semana muy importante, es la Semana Mayor. Entonces, siempre viene el ámbito religioso, obviamente se hacen vía crucis, que son las procesiones, y todo este tipo de rituales religiosos. Y también en Estados Unidos se le da mucha importancia a la Pascua. Aquí también en Ecuador se lo hace, pero no de la misma manera tal vez que en Estados Unidos. Más bien he visto que en la Pascua es como que más lo celebran como una fecha comercial, obviamente, y más como que está presente en los centros comerciales. Lo he visto en centros comerciales en San Borondón y algunos en Guayaquil, en donde obviamente le dan relevancia a la fecha de la Pascua y pues tienen jueguitos para los niños, presentan conejitos, hacen decoraciones en huevos o regalan huevos de chocolate. Pero en general yo quería preguntarte, Ju, si tú sabías por qué se celebra la Pascua, por qué el conejo es tan simbólico en la Pascua y quería que nos dieras pues un poco más de esta explicación. Bueno, sí, es cierto que yo también considero que la celebración de la Semana Santa es más intensa en Ecuador, eh, porque creo que Ecuador es un país obviamente en su mayoría católico, y entonces esto hace de que esta celebración sea vivida y festejada mayormente, ¿no? Aquí en Estados Unidos, como hay una diversidad de culturas y por ende de religiones, y por ende también la Constitución mismo dice que hay libertad de religión aquí en Estados Unidos. Entonces es una fiesta que o sea, la Pascua, si bien es cierto aquí está muy relacionada con conejos y huevos de Pascua, en realidad también hace alusión, eso está haciendo alusión a la resurrección de Jesucristo en el domingo de resurrección. Entonces sí está relacionado con lo mismo que celebramos en Ecuador. Ahora, ¿por qué los conejos y por qué los huevos de Pascua? Pues porque, de acuerdo a lo que habíamos investigado, era de que eh, se considera que se consideraba que los huevos representan como el renacimiento. Entonces, en la cultura pagana, esto en Europa, ¿no? Entonces, obviamente, como Estados Unidos fue colonia europea, eh, tomaron eso. Y todavía se quedó eso. Y obviamente ya después se adaptó a, obviamente, a ya las tradiciones actuales, y lo mismo con el conejo. Y sí, como tú dijiste, es una festividad más comercial. Aquí en Estados Unidos cualquier festividad se aprovecha comercialmente. Siempre vas a ver para cualquier holiday, en la mayoría de los holidays siempre hay descuentos en todas las tiendas. No importa si no sea muy celebrado, igual en la mayoría siempre van a haber descuentos en las tiendas. Ahora, pero obviamente para los holidays más importantes como el 4 de julio, hay muy buenos descuentos. Otro es obviamente cuando viene el Black Friday, el Viernes Negro. Y ya los descuentos obviamente también relacionados a la Navidad. Y bueno, entre otras festividades que hay en general aquí en Estados Unidos. Pero sí, es algo muy comercial y se relaciona también mucho para los niños comercialmente, por esto de que hay esta tradición de que los niños deben buscar los huevos de chocolate. Y incluso puedo decir que mi hermano también, tengo un hermano
que es pequeño, y bueno, él cuando era pequeño, mi mamá también aquí le hacía que busque los huevos y él estaba muy emocionado. Entonces sí, sí, es algo muy comercial, pero si bien es cierto aquí las personas que son católicas lo celebran como es debido, o sea, ir a la iglesia y celebrarlo de esta manera. Y obviamente ahora que hay una gran comunidad latina, pues los que son católicos lo celebran también de la manera que en cada país estén acostumbrados a celebrar la Semana Santa y el Viernes Santo. El Viernes Santo también es otra festividad que en Ecuador la tenemos muy presente y aquí es menos presente. Pero sí, según lo que investigué, es tomada en cuenta en ciertos estados y también ciertas empresas pueden ofrecer flexibilidad en horarios por esos días. Porque si bien es cierto, por ejemplo, actualmente estamos en lo que es el Ramadán y el Ramadán es una festividad, déjenme buscarles brevemente. Porque- ¿Cómo se pronuncia? Ramadán. A ver, Ramadán. Para sí, mí es la primera vez que lo escucho. sí, miren, ya les voy a decir qué es el Ramadán. Miren, el Ramadán dice que es el noveno mes del calendario islámico, un periodo sagrado durante el cual los musulmanes practican el ayuno de la luz del sol hasta la puesta del sol, como un acto de adoración a Dios y para fortalecer su fe y conexión espiritual. Bueno, eso es un resumen que nos da la Wikipedia, pero veamos qué más dice. Am, a ver. A ver, vamos a ver más acá. Ya lo encontraste. No. Pero bueno, hasta que lo encuentres. Estaba interesante el tema del Black Friday porque acá también lo hacen, pero tengo entendido que no se vive de la misma manera, porque normalmente allá en Estados Unidos el Black Friday de verdad sí son descuentos y rebajas. Aquí en Ecuador supuestamente es un descuento, pero realmente no hay ningún descuento. Es el mismo precio que había estado antes, solo que le suben más y lo dejan como estaba inicialmente. Entonces no sé si tú lo has podido notar, lo has podido presenciar o cómo lo ves tú. Bueno, mira, desde que yo vivo aquí, yo creo que cada año también ha como que disminuido esto de los grandes descuentos durante el Black Friday. Sin embargo, obviamente van a haber, digamos, tiendas que tienen más descuentos que otras. Y, por ejemplo, aquí durante estos últimos años, especialmente durante la pandemia e incluso después de la pandemia, lo de las compras en línea se ha disparado más que las compras en físico. Entonces, las tiendas ofrecen muchos descuentos en línea, sobre todo Amazon tiene sus propios Prime Days que les llaman. Que Amazon lo hace, creo que hace uno durante el verano y luego hace otro cerca de Black Friday también. Y bueno, los Prime Days son días diferentes a lo del Black Friday, pero lo estoy acotando como algo adicional. Y pues sí, yo también he notado que aquí no hay tantos descuentos como yo pensaba. O sea, yo también pensaba ver descuentos así del 50, del 70, pero en estos 6 años que yo llevo aquí, no los he visto. O sea, sí los puedes encontrar, pero no necesariamente va a suceder en el Black Friday. A eso me refiero. Que no vas a ver algo que está nuevo de temporada en el Black Friday al 50%. Eso no va a suceder. Lo que vas a poder ver es al 30 máximo. Lo normal es que te lo pongan al 20. Me refiero a algo que esté en ese momento, que haya salido hace un mes o 2 meses. Y eso que considerando si es que lo quieren poner en descuento, porque a veces ni siquiera las cosas nuevas las van a poner en descuento. Y bueno, sí, miren, no quiero decir mucho del Ramadán porque realmente no tengo en claro la festividad, pero si bien es cierto, es celebrada por los musulmanes y
Bueno, cada año es entre febrero y marzo y este año cayó el febrero 28 al 29 de marzo del 2025. Es decir, que eh, ya se acabó el Ramadán porque estamos hoy 30 de marzo. Entonces, sí, ya se acabó el Ramadán y bueno, ellos hacen un ayuno y no comen durante el día y bueno, luego se reúnen en familia para comer la comida del día. Y bueno, como dije, esa fiesta del Ramadán yo la saqué a comentar porque aquí es como existe una gran comunidad musulmana en general en Estados Unidos, es respetado por todas las empresas esta festividad y están obligados a acomodar los horarios para los trabajadores. En general es lo que yo he notado. Ahora, de verdad que no puedo decir si de verdad que están obligados, perdón, pero yo creo que sí están obligados porque es lo que he notado. Y bueno, sí respetan mucho esta festividad para ellos, aunque no es un holiday oficial, es algo que lo respetan. Asimismo, también respetan de otras festividades de otras culturas, es decir, que, por ejemplo, si saben que hay una festividad muy importante como el Año Nuevo Lunar Chino, saben que hay un día específico, asimismo como el Año Nuevo Lunar Chino es un periodo largo de celebración. Durante ese periodo largo de celebración hay 1 o 2 días que son muy importantes y que la mayoría de las personas de esta cultura necesitan esos días para celebrarlo y no van a ir a trabajar. Entonces, esto ya saben las empresas y lo más probable, lo que tienen que hacer los trabajadores es pedir esos días libres y las empresas se los tienen que dar en general porque y si no se los dan igual van a faltar. Entonces a eso me refiero que hay así festividades también que no son católicas, que las respetan aunque no sean eh, festividades oficiales, ¿no? Y bueno, así. Correcto. Entonces, bueno, ya creo que nos ha quedado un poco más claro sobre estas diferencias y sobre el Ramadán. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en otro terreno, como por ejemplo el tema de la comida, que es algo sumamente que es característico de cada país y es como que te define. Podemos decir que aquí en Ecuador algo que nos define bastante sería el seco de gallina, el locro de papas, el arroz con menestra, chuleta y carne, los bolones, los tigrillos, los ceviches, el corviche, el encebollado, en la sierra el cuy asado, el hornado, la fritada, humitas, tamales. Creo que tenemos una variedad de gastronomía, la verdad. Entonces, en Estados Unidos también está, bueno, siempre ha sido muy famoso por la comida rápida, por el tema de las hamburguesas, las pizzas, el hot dog. Pero yo quería saber, Ju, que de pronto qué otros platos típicos más existen en Estados Unidos, porque por lo general la mayoría, y me incluyo, lo conocemos por estos tipos de comida rápida, pero yo no sé tampoco cuál es la variedad. Y también una cosa que sí me llamó bastante la atención cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos fue que ellos tienen un sándwich que es con mermelada y maní. No sé si tú lo has probado, pero a mí me pareció una combinación extraña, que sí me gustó más o menos. Sí, lo que estás hablando es del peanut butter and jelly, que aquí le dicen el sándwich de mantequilla de maní, o algunos le pueden llamar mantequilla de cacahuate. Pero en sí es mantequilla de maní con una mermelada. Normalmente es mermelada de frutos rojos. Puedes usar también otras mermeladas, por ejemplo, de durazno o, o no sé, de naranja. Pero creo que lo ideal sería de frutos rojos. Y bueno, yo se lo he probado, yo tampoco al inicio no era tan fan, pero ahora yo soy fan. O sea, no es que es algo que lo comería todos los días, pero me gusta, me gusta. Y me gusta que haya un balance entre la mermelada y la mantequilla de maní. No me gusta que ninguna de las dos sea más que la otra, porque creo que si ambas están en un balance, pues ahí es donde está el, el, el- la magia del sándwich. Si no, no. Y bueno, a mí también me gusta mucho la mantequilla
de almendras, pero en sí la mantequilla de maní me parece que combina muy bien con manzana, así es como la como yo. Me gusta comer manzana con mantequilla de maní. También con banana, o sea, guineo es muy bueno, pero yo la prefiero con manzana. Y adicional a eso, pues sí, hay muchas cosas que generalmente definirían a la comida como comida americana. Como todo el mundo sabe, en Nueva York, la pizza, el hot dog, pero yo diría que también algo muy de neoyorquino y que bueno, en general también en todo Estados Unidos, pero el neoyorquino es como muy enraigado también, es el bagel, comer bagel con cream cheese. También está algo que se le llama BLT, que es el sándwich con bacon, queso y huevo, que está en un bagel también. El bagel es un pan que tiene un círculo que parece una dona, pero es como de sal, entonces no es una dona, es un pan de sal. Y se le dice bagel y hay de diferentes sabores, hay de diferentes, como les digo, lo más típico es con cream cheese. También existen para mí tres como opciones típicas. La primera sería con cream cheese, que es el queso crema. Y la segunda sería con bacon, queso y huevo. Y la tercera sería con salmón, que aquí es un tipo de corte de salmón o un tipo de cómo lo hacen, que le llaman lox. Entonces, sí, eso es muy popular en general para los desayunos, pero en sí lo puedes comer cualquier hora del día. Y la otra cosa que yo diría que también es muy popular aquí, que lo venden en muchos restaurantes y cabe decir que es algo asociado también con la cultura del Caribe, es el mac and cheese, que son fideos, macarrones con queso. Entonces hay como diferencias el mac and cheese americano de un mac and cheese caribeño, por ejemplo. Pues bueno, el mac and cheese americano es un poco más líquido. Lo vas a ver el queso derretirse y salirse cuando sacas una cucharada. En cambio, el mac and cheese caribeño es un poco más como de pastel, como es más consistente. Entonces esa es la diferencia. Y bueno, también por ejemplo cuando es Thanksgiving, aquí obviamente comen el pavo y los acompañantes típicos son que hagan un puré de papas o puré ¿cómo se llama esto? Sweet potato, ya me olvidé. Bueno, sweet potato, de camote, eso. Y obviamente también los pies. Los pies son muy típicos en temporada de Thanksgiving, que es el otoño, sobre todo el pie de manzana, pero ese es el más popular, pero hay pie de todo, pie de calabaza, pie de frutos rojos, etcétera. Y bueno, sí, yo creo que esas serían como las comidas más tradicionales aquí. En realidad, así como en países del Caribe y así como Estados Unidos, hay muchas comidas que son compartidas, porque a la final, como dije, todo el continente americano ha sido colonia europea y eso hace que muchos de nosotros compartamos muchas comidas, incluso a veces tradiciones, ¿no? Pero bueno, como dije, aquí en Estados Unidos la comida ecuatoriana, quería comentar que la comida ecuatoriana hasta ahora no considero que sea tan conocida como por ejemplo la comida dominicana o la comida colombiana, que está siendo muy conocida también aquí. Y eso, la verdad es que a mí a veces me da un poco de tristeza, porque yo sí digo, ay no, pero es que si conocieran, si supieran. En sí, hay muchos restaurantes últimamente desde que yo vivo aquí que ya obviamente sirven comidas ecuatorianas, pero como dije, creo que más populares son las dominicanas y la colombiana. Ahora, otra cosa que quería mencionar, como tú dijiste, el arroz con menestra, eso es una comida la asocian mucho con Latinoamérica, obviamente, en general, aquí las personas que no son latinas, si escuchan aquí no le dicen arroz con menestra, le dicen arroz con frijoles porque los dominicanos le llaman así, entonces, si escuchan arroz con frijoles,
saben que eso es latino. También si escuchan, por ejemplo, plátano frito, que es el verde frito, saben que eso es comida latina. Entonces, sí, todo esto de arroz con menestra, verde frito, lo asocian con comida latina. Y y pues como dije, eso es para mí las comidas típicas de Estados Unidos. Y no sé, Jocelyn, tú cuando viniste, tú que estabas en Colorado, ¿viste algún restaurante latino por allá o nada? A ver, bueno, ya en Colorado sí hay una variedad de restaurantes y sí hay restaurantes latinos, se podría decir, pero por lo general ellos como que le dan mucha relevancia a la comida mexicana. Entonces Oh, ahí, ya. ajá, lo que habían eran restaurantes sí, pero mexicanos. Y tuve la oportunidad de hablar con varias personas, varios americanos. Entonces, ellos lo que dicen es que aman la comida mexicana, que se sienten mexicanos por dentro. Y para ellos, que esto fue algo que me chocó bastante, obviamente si no te conocen, lo primero que hacen es decirte, ah, tú eres de México. O sea, ya, te ven que eres Sí, la verdad que sí. latina y te dicen de una, eres mexicana. O sea, no, no soy mexicana, soy ecuatoriana. Y cuando les decía que era ecuatoriana, me decían, ¿ecuatoriana? O sea, no sabían de dónde, qué país, no. Entonces yo les decía, no, soy de Ecuador. Ah, Ecuador. Y seguíamos en lo mismo, así como, no sé dónde está ese país, pero qué bueno. Entonces yo seguía dando más información para ver si obviamente hacían clic. Él les decía, ¿es dónde están las Islas Galápagos? Ah, las Islas Galápagos, oh, tú eres de allá. Ahí recién captaban de que es Ecuador, que Ecuador existe y que recién se enteraban que las Islas Galápagos son parte de Ecuador. Entonces eso era algo que me pasaba muy a menudo porque tenía que atender gente. Entonces nada, era bastante chistoso. Pero de Sí, ahí, sí otra cosa considero peculiar, que... al menos en la Main Street de Colorado, No, ibas a decir algo. continúa. Ah, ya. En la Main Street es el tema de los waffles, pues, los pancakes. Y algo que me chocó bastante es el tema de que allá hacía frío y habían bastantes heladerías. Yo no entiendo. O sea, con helado. Es cierto, podemos hablar, es que, mira, tú viste eso y te chocó, pero tú no has visto cómo aquí los americanos, siendo invierno y estando en grados ceros, bajo cero, siguen tomando café helado. Siguen tomando café helado. Yo no entiendo eso tampoco. Todavía no lo entiendo. Es algo que Toman café jamás lo helado. Aquí el entenderá. café helado es muy popular, como le dicen aquí en inglés, cold brew. Le llaman al café helado. Bueno, el cold brew realmente es un proceso que se hace con el café, por eso se llama cold brew, pero para decirle así comúnmente café helado, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco no lo entiendo. Yo la verdad que no soy fan del café helado. No, a mí caliente, por favor, caliente. Entonces, sí, no, no, yo tampoco entiendo eso y llevo 6 años aquí y no eso sí, no he adaptado, eso sí no lo he adaptado. Ah, una cosa que voy a decir que sí he adaptado y eso que yo ya antes en Ecuador me gustaba tomar mucho té, pero yo tomaba más té helado en Ecuador por el calor, ¿no? En Guayaquil. Pero aquí, obviamente, como tenemos un invierno muy largo, yo... en mi trabajo veía muchas personas que tomaban té negro y lo tomaban con leche. En esencial, la gente también del Caribe, porque ellos tienen esto de cultura europea, donde los británicos toman mucho té negro con leche, entonces ellos también tienen esta misma, como decir, costumbre. Y yo entonces la probé y me pareció muy bueno. Entonces sí, hubo un tiempo que tomé mucho té negro con leche, pero ya, o sea, realmente leche de soya porque, o almendra porque no tomo leche de vaca. Pero bueno, el tema es que es muy bueno y yo ahora lo he cambiado un poco por el té verde, porque el té verde, he encontrado que el té verde a mí me da energía y me relaja. Entonces yo soy muy fan ahora del té verde, pero en general a mí me gustan todos los té.
Y lo que te iba a decir era que sí es cierto, aquí mucho, la gente, como sabe que hay muchos mexicanos o hay muchas personas por ejemplo, del Salvador, normalmente siempre cuando te ven te asocian con uno de esos países. Y a mí me han dicho que también soy mexicana muchas veces. Muchas, muchas, muchas veces. Y también me han dicho que Claro, si no soy del Salvador, siempre. eh, pero yo digo, soy de Ecuador y me dicen, ah, ok. Pero realmente ahora ya no tanto, porque, por ejemplo, antes del 2019 yo creo que no habían tantos ecuatorianos. Y creo que ahora, después de la pandemia, el número de ecuatorianos se ha incrementado y entonces ahora es más común para ellos escuchar Ecuador y ya sí lo asocian. Porque ahora último, cuando yo digo Ecuador ya no se asombran tanto, es como, ah, ok, antes sí era como, pero ya no. Y ahora último sí lo asocian, ya lo tienen en su mente, ya lo han No nos escuchado. digas eso, luego ya nos van a quitar de la lista para Es darnos verdad, es la verdad. lotería Bueno, hay que tener fe que de todavía visas. estamos en la lista para aplicar a la lotería de visas. Pero bueno, sí, entonces es cierto lo que tú dices, a mí también me pasó. Y bueno, yo creo que eso es algo que va a seguir pasando y uno se tiene que acostumbrar cuando vive aquí, es de que siempre te van a preguntar, ¿de dónde eres? Porque van a ver tus facciones que son latinas o porque van a escuchar tu acento del inglés. Y entonces ellos van a asumir que obviamente no naciste aquí. O a veces incluso, yo no sé, bueno, no sé, quizás a mí porque, como digo, una vez más, el acento, aunque mi inglés no sea malo, igual se va a notar que yo tengo un acento. Y entonces me van a decir de dónde soy. Y bueno, al inicio yo no voy a negar que eso me chocaba un poco que me quieran preguntar todo el tiempo de dónde soy. Pero ya ahora o sea, ya lo tengo más aceptado y ya lo digo con normalidad, o sea, ya no lo trato de tomar como algo negativo y simplemente lo sé que es una curiosidad. Pero, por ejemplo, yo nunca Claro. ando preguntando de dónde eres. Porque como yo sé que es algo que a veces no todo el mundo le gusta, no lo ando preguntando así de fácil. Lo pregunto quizás si yo ya he hablado con la persona muchas veces y a lo mejor ya tengo una familiaridad, pues puede ser que lo pregunte. Pero sí, sí, así es la cosa, amigos. Si ustedes vienen a los Estados Unidos, estén preparados porque les van a preguntar de dónde eres. Claro, bueno, ahora sí, eso también es algo que a mí me había chocado a mí, también que me preguntan a cada rato de dónde era, pero creo que ya es algo normal. Bueno, ya cambiando un poco de tema de esto para ya entrar a nuestro último bloque, quería decirles que también hay otras diferencias que son bastante notorias entre Ecuador y Estados Unidos, como por ejemplo el tema de las celebraciones o las reuniones familiares. Por lo general, en Ecuador el domingo es un domingo familiar, es un domingo de reunión con tus seres queridos. Y tengo entendido que en Estados Unidos no es tan frecuente, o sea, sí que se hace, pero no es tan frecuente. Y también con el tema de las festividades, de cómo celebran las fiestas y todo esto. Y también está el tema de, por ejemplo, aquí en Ecuador, por respeto, siempre tú sueles decirle a alguien, buenas tardes, señor, señora, doña, don. Este, Nunca le dices directamente por su nombre. Pero cuando yo fui a Estados Unidos, sí, eso fue algo que me chocó, porque por lo general allá es como que no tienes que decirme el título, no me tienes que decir Miss, no me tienes que decir Mister, no me tienes que decir nada de esto, no me tienes que decir, solo dime mi nombre. O sea, y para mí es como que si te estoy faltando el respeto, no puedo decirte solo tu nombre, porque te ves, o sea, porque eres un señor, tengo que decirte señor o no sé, lo que sea. Pero bueno, esas son las diferencias que a mí también me chocaron. Entonces yo también quería pues culminar con esto y preguntarte a ti, Ju, ¿cómo ha sido tu proceso de adaptación a esta nueva cultura e idioma? Porque entendemos que son muchas diferencias las que existen y que por lo general cuesta adaptarse y uno tiene que pasar un proceso de adaptación. Y también quiero saber qué peculiaridades has encontrado y qué diferencias notas entre ambas culturas. Sí, así como tú dijiste, es cierto que aquí, realmente yo hasta ahora no he usado llamar a alguien.
diciendo por su título más allá de su nombre. O sea, siempre uso el nombre nada más para, así sea mi jefe, solo uso el nombre de la persona. Y no, como tú dices, no estás siendo irrespetuoso con la persona. Claro, si a lo mejor es tu primera vez, y entonces puede ser que ahí si tú quieras mencionar el nombre de la persona con el apellido. Y puedes decir Mister o Miss o meses, pero en sí cuando ya estás empezando, ya estás trabajando, a ninguno de tus compañeros ni a tus jefes no les tienes que decir por ningún título y más que por el nombre. Y pues adicional sobre cómo ha sido mi proceso de adaptación, yo creo que es diferente para cada persona y lo que sí es cierto es que nuestras culturas son diferentes. Como dijimos, nuestra comida es diferente, nuestras formas de celebrar son un poco diferentes. Entonces, siempre vas a encontrar cosas que a medida que vaya pasando el tiempo, cuando estés en un país que no es, que es diferente al tuyo, vas a encontrar cosas nuevas que te van obviamente, va a ser difícil, depende para ti, ¿no? Qué tan difícil sea adaptarte a esta nueva situación. Entonces, a mí, como yo lo que he consultado también con otras personas que han venido ya adultas a los Estados Unidos, es que cuando eres un adulto y vienes a los Estados Unidos es un poco más difícil el proceso de adaptación por el mismo hecho de que ya eres un adulto. Porque cuando ya eres un adulto, normalmente tú ya tienes enraizado la cultura en la cual creciste. Entonces, estas nuevas adaptaciones van a ser un poco más difíciles, pero obviamente a su vez no imposibles, ¿no? Porque como tú como adulto también ya vas a saber qué es lo que debo hacer para poder adaptarme. Pero bueno, sí, es un proceso y si eres un adulto, créeme que te va a tomar un poco de tiempo, a menos que estés enfocado plenamente así, o trabajar y estudiar, y entonces no vas a mirar para otro lado y a lo mejor ni te des cuenta. Y eso es algo que también quería mencionar aquí, al menos en la ciudad de Nueva York, mucha gente solo está enfocada en ellos mismos y la vida social es muy poca. Es muy poca. Si logras hacer amigos, quizás porque estás estudiando, es muy bueno y me parece ideal porque así vas a tener un grupo, ¿no? Pero si solo viniste y vas a trabajar, créeme que esa vida social va a ser poca, a menos que te esfuerces mucho por hacer comunidad, no sé, buscar grupos, ya sea por hobbies o ya sea porque quieras hacer voluntariado. Yo he hecho voluntariado, yo también estoy en grupos por hobbies y aún así yo igual todavía puedo decir que lo encuentro difícil conectar con otras personas y es por el mismo hecho de la cultura, por el mismo hecho de a veces el idioma y bueno, pero aún así, como digo, no es imposible y todo depende de cuáles son tus objetivos y abrir obviamente tu mente a aceptar a otros, a aceptarte tú mismo, aceptar tu propia cultura primero y después aceptar también la de los demás y hacer tolerante y resiliente. Eso sí es algo que también quiero decir, cuando tú cambias de país, aprendes a ser resiliente, porque vas a encontrar muchas cosas que no te van a gustar, vas a encontrar cosas que van a hacerte querer regresar, pero tú tienes que enfocarte en cuáles son tus objetivos y obviamente vas creando resiliencia, vas creando esa voluntad de poder seguir adelante. Y bueno, sí, yo puedo decir que todavía mi proceso de adaptación sigue en curso. Obviamente estoy avanzada ya, estoy avanzada y quiero decir que ya, sí, a mí ya me gusta vivir aquí. Yo ya veo mi vida aquí y eso no quiere decir que todo en general considere que es positivo de aquí, no, obviamente veo todavía que hay cosas negativas y que cosas que mejorar. Obviamente todavía extraño Ecuador y me gustaría, no sé,
cosas que yo vivía en Ecuador sucedieran aquí, pero no es así. Pero como dije, todo esto es un proceso y a mí sí me chocó un poco el individualismo que existe, sobre todo aquí en la ciudad de Nueva York, donde la gente está muy ocupada, siempre tiene más de dos trabajos y el tema de social es un poco dejado a un lado. Y bueno, pero bueno, eso es, quizás podamos hablar de esto en otro episodio, que podamos, si ustedes están interesados, pueden decirnos si quieren que hablemos un poco más sobre cómo es las relaciones sociales. En realidad no sería un episodio tan largo, puede ser también un segmento dentro de otro episodio, pero lo que sí quisiéramos también hablarles es sobre el idioma y sobre qué opciones tienen aquí mismo en Estados Unidos para mejorar su inglés. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio. Claro, bueno, esto me parece interesante, obviamente, y creo que se merece un episodio más de nuestro video podcast, sí que lo haremos más adelante, pero en el próximo episodio vamos a tener un tema sumamente importante que es el idioma y también las formas en las que tú puedes aprender inglés de forma gratuita y que también sea forma rápida. Entonces, eso lo tendremos en el próximo episodio. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Déjanos en tus comentarios, qué otras diferencias o similitudes puedes notar entre ambas culturas. Hoy también cuéntanos sobre tu experiencia. Sí, cuéntanos sobre tu experiencia. Aquí no estamos solos, estamos para apoyarnos y compartir. Entonces, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto ha sido todo el día de hoy en conversación con Josie y Ju. Te esperamos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye, gracias. Gracias.